Muy bien, pues vamos a ver un tema de microcontroladores básico. El tema es implementación del controlador PID por software. Si bien parte de lo que vamos a ver no solo aplica en software, sino también en hardware, en caso de que ustedes quisieran hacerlo en un FPGA, pues aquí va a estar enfocado directamente a cómo hacerlo en un microcontrolador. Muy bien, entonces vamos a continuar sin necesidad de que tengan o conozcan toda la teoría de control. O sea, hay algunas cosas que literalmente las voy a decir, pues así se hace, pues porque así es. ¿Sí? Para no tener que regresarme y explicar otros temas y otras cosas más complicadas. Posiblemente en la asignatura de control y control digital, pues estos temas van a quedar clarísimos. Entonces, este es un diagrama de control básico, un lazo de control retroalimentado. Independientemente del nombre de las variables, porque pues aquí puse cualquiera, esta variable de la entrada XDS representaría la referencia a la que queremos llegar, a la que queremos que la planta representada aquí por HDS, el valor llegue, su salida. Entonces, por ejemplo, si esto fuera temperatura, este podría ser un horno. Y quizá queremos llegar a 150 grados, entonces estos serían los 150 grados, representados numéricamente o en una variable analógica. Y esta sería la temperatura real del horno. Supongamos que lo acaban de prender desde temperatura ambiente, entonces está a unos 20. Pues se tiene que ir calentando hasta llegar al valor que queríamos de referencia. La temperatura real, que es la salida del sistema, es medida a través de un sensor. Aquí le pusimos K. Esta retroalimentación se regresa aquí a la entrada y es restada de la referencia que tenemos. Eso nos va a generar un error, una señal de error. Esa señal de error es alimentada o es administrada al controlador PID, que en sí lo que hace es administrar la cantidad de energía que se le va a aplicar al horno para que llegue a la referencia que queremos. Bueno, hablo del ejemplo de temperatura porque es muy fácil. Pero por ejemplo esto podría ser la velocidad de un motor. Entonces esta referencia sería la velocidad a la que queremos que gire el motor en radianes sobre segundo, en RPMs. Esta sería la velocidad real del motor. Este estaría representando a nuestro motor, el modelo matemático de nuestro motor. Y en este caso el sensor pues pueden ser de diferentes tipos. Quizás sea un encoder, quizás sea un encoder en cuadrático, o quizás sea un tacómetro. El punto es que lo que nos regresa aquí es una medición de la velocidad, que es comparado, es restado al valor que yo deseo, generándonos el error. Ese error es suministrado al controlador PID, y el controlador PID lo que hace es administrar la cantidad de energía que se administra al motor, que es nuestra planta, para que alcance el valor deseado. Recordemos que esto queremos que se haga de forma automática, no queremos que haya una persona interviniendo a cada instante para hacer ahí esa variación o esa regulación. Ustedes siempre les he comentado, no queremos una persona encargada ahí que esté siempre atendiendo el proceso, sino queremos que de forma automática se corrija. Regresemos al ejemplo del horno. Entonces pues la temperatura que va a alcanzar el horno seguramente va a ser un poco dependiente de la temperatura externa. Entonces si ese día hace mucho calor, pues entonces este comportamiento va a ser 1. Y si ese día está haciendo un frío que literalmente podemos ver pingüinos pasear por la calle, pues entonces el comportamiento va a ser diferente. Pero lo que el controlador pretende hacer es que no importan esas condiciones, la planta llegue a la salida deseada de forma automática. Entonces lo que va a hacer es administrar la energía que le suministramos. La famosa llamada función de transferencia del controlador PID es la relación que existe entre la salida del controlador y la entrada. La entrada, acuérdense que es el error. Entonces es igual esta relación a una ganancia proporcional más una ganancia integral más una ganancia derivativa. En tiempo continuo
¿Por qué no tengo la ecuación aquí en tiempo continuo? Sería Kp por el error más Ki por la integral del error más Kd por la derivada del error en tiempo continuo. Bien, voy a trabajar en Word porque pues la verdad está muy práctico para cómo voy a estar variando aquí las ecuaciones. ¿Dónde está ese Word? Es esto. Entonces, ahora, ¿cómo se implementaría ese controlador? Pues seguramente las materias que van a llevar de dinámica de sistemas o control, van a ver que hacer esto físicamente pues se podía, por ejemplo, con amplificadores operacionales. Una ganancia proporcional pues simplemente es un amplificador operacional modo inversor con ganancia de tal. Un integral pues es el operacional en modo integral, bla 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 bla, y el derivativo pues también hay una configuración para el operacional en modo derivativo. Con la desventaja de que pues tiene muchos problemillas ahí la implementación analógica, pero uno de los principales problemas es que cuando tú necesitas cambiar el valor de estas ganancias, de la ganancia proporcional, integral y derivativa, literalmente tienes que cambiar componentes. Entonces quizá en un controlador tú tenías ganancias pequeñas, 0.8, 0.5, algo así, y de repente tienes que cambiarlo a 1500, 1804 o números así. Y entonces es cambiar componentes porque estas ganancias dependían analógicamente de resistencias, capacitores, no estoy seguro de inductores, pero bueno, resistencias, capacitores, de la relación que existe entre ellos. Entonces una solución, y de hecho como se implementa ahora, es llevarlo a digital. Aquí tengo el diagrama del controlador. Entonces esto de aquí, el controlador, en lugar de que sea amplificadores operacionales, pues se realiza a través de un circuito lógico. O sea, pues, vamos a usar nosotros un microcontrolador, pero bien lo podríamos hacer con puertas y registros en FPGA. Y de hecho, a veces incluso el manejo de la referencia y la retroalimentación y el punto suma, pues ya también se hace digital. Entonces la referencia, como es un número cualquiera al cual deseamos llegar, pues puede existir dentro del sistema digital o del microcontrolador. Y la retroalimentación, muchos circuitos que por ejemplo nos leen temperatura, presión, variables así, ya nos entregan una señal digital. Entonces esto no nos va a causar problema. Ahorita vamos a estar trabajando con esto y al final solo voy a dar un ejemplo de cómo hacer esta parte con una versión muy sencilla. Digital, conversión analógico digital. Bien, la función de transferencia del controlador PID en Laplace es esta. Hablábamos la relación entre la salida del controlador, UDS, y la entrada del controlador EDS es igual a Kp, que es una ganancia, un número, más Ki, que es otra ganancia, un número, entre S, que es la parte integral, más Kd, que es la ganancia derivativa, por S, que es la parte de la derivada. Vamos a reacomodarla. Vamos a reacomodar esta ecuación para que sea fácil trabajar. Entonces vean, vamos a resolver esta pequeña fracción. Independientemente de cómo lo quieran hacer ustedes o cómo sepan, pues aquí yo hago una propuesta. Si ustedes encuentran una más rápida, también es válida. Pero vean, por ejemplo, ¿cómo disminuimos esta fracción? ¿Se acuerdan? Productos cruzados. Este Kp está dividido entre 1 más Ki sobre S. Entonces queda Kp por S más Ki por 1 entre el producto de los de abajo, entre S nos queda esto. Kps más Ki entre S. Y nuevamente esta fracción de aquí la simplificamos con este término, el Kds. Este está dividido entre 1, pues es un entero, entonces productos cruzados. Kps más Ki por 1 queda tal y como está. Kds por S queda Kds cuadrada entre el producto de los de abajo, S por 1, S. Y entonces así nos queda nuestra función de transferencia reacomodada. Kps más Ki más Kds cuadrada entre S. Ahora, ¿por qué lo tengo en otro lugar? No sé. A ver. Permítanme un segundo. No lo copié.
Aquí lo copiamos. Para hacer la conversión a la versión digital, déjenme ver, vamos a ocupar una herramienta que es la transformada Z. Ajá. Y es una de las tantas que existen, una de las tantas aproximaciones que existen. En este video no, pero en otros les voy a dejar otras aproximaciones ya resueltas. Pero lo que hacemos es sustituir S por 1 menos Z a la menos 1 entre T. Este Z pues va a ser una variable del espacio en el que vamos a estar trabajando. Y esta T es el periodo de muestreo, que corresponde a cada cuánto tiempo estamos tomando una muestra de nuestro proceso. Por ejemplo, podría ser cada segundo, cada 5 segundos, o podría ser cada milésima de segundo, o cada centésima de segundo. Aguas, durante la implementación del controlador, este periodo de muestreo se debe mantener constante. Entonces, si yo voy a tomar una muestra cada milisegundo, pues lo voy a hacer cada milisegundo. Si lo voy a hacer cada segundo, mientras el controlador esté corriendo, va a ser cada segundo. ¿De qué depende este periodo de muestreo? Pues de la velocidad de nuestro proceso. Por ejemplo, un horno de temperatura grande, pues es lento. No tendría mucho sentido tomar 10.000 muestras en un segundo porque la temperatura habrá cambiado muy poco. Pero por otra parte, pues la velocidad de un motor de corriente directa sin caja reductora, pues es altísima. Entonces, si yo tomo una muestra cada segundo, pues no voy a ver nada, porque ya habrá llegado a un valor muy alto cuando apenas lo quiera medir. Seguramente, por ejemplo, el motor lo tengamos que trabajar por lo menos a 1 kilohertz, 1000 muestras por segundo, por lo menos. Entonces, depende del proceso, de la velocidad del proceso. Pero bueno, entonces para discretizar, para encontrar la versión discreta del controlador, sustituimos S por esto. Y ven, aquí lo tenemos, vean, KPS, KP, y en lugar de S escribimos esto. Más KI, más K de S cuadrada, aquí está S, y al cuadrado, entre S, entre esto. A continuación lo que vamos a hacer es reordenar esto, simplificarlo, para dejarlo en términos de Z a la algo. Entonces, vean, nuevamente lo que vamos a hacer es reducir, por ejemplo, esta primer fracción, Kp por 1 menos Z a la menos 1 entre T por Ki. Entonces, acuérdense, productos cruzados, T por Ki, 1 por esto, y nos queda Kp por 1 menos Z a la menos 1 más Ki T por el producto de los de abajo, T por 1, T. Y luego reducimos esta parte nada más para que no nos cause tanto problema, pues ponemos lo de arriba al cuadrado entre lo de abajo al cuadrado, ¿verdad? Es válido, es una fracción y entonces podemos hacer esto. Ahora, vamos a simplificar esta nueva fracción. Ahí estamos. Productos cruzados, todo esto de arriba por T cuadrada, vean, ahí está, Kp1 menos Z a la menos 1 por T cuadrada más Ki T cúbica, esto de arriba por T cuadrada, más esto de acá arriba, el numerador de esta parte por T, queda Kd por 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado por T, entre lo de abajo, T por T cuadrada nos queda T cúbica, y el numerador de esta fracción se queda igual. Lo que hacemos a continuación es pues simplificar este T cúbica con este T de abajo, y entonces nos queda esto, T cuadrada, y aquí ya desaparece esa T, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con la parte de arriba, como si fuera una fracción, y como este T cuadrada está dividiendo a todos estos elementos que se están sumando, pues podemos separarlo. Entonces, vean, nos queda P1 menos Z a la menos 1 T cuadrada entre T cuadrada, sabemos que se va a simplificar, Ki T cúbica entre T cuadrada va a quedar una T, y Kd 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado T entre T cuadrada va a quedar una T abajo. Y eso entre 1 menos Z a la menos 1. Vean, no pierdan de vista esta raya, que es la fracción principal. ¿Vale? Bien, ya simplificando, hablábamos, este T cuadrada se va a simplificar. Nos va a quedar un T arriba. Y de nos va a quedar un Kd sobre T.
¿sí? Un t abajo. Bien, ahora vamos a desarrollar este producto. Nos queda 1 menos 2z a la menos 1 más z a la menos 2. ¿Sí? Y lo demás sigue igual. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es... Bueno, lo voy a extender nada más para que no pregunten de dónde salió. Entonces vean, kp por 1, pues kp. Kp por z a la menos 1, kp por z a la menos 1. K y t se queda igual y aquí kd sobre t por 1, pues kd sobre t. Menos 2z a la menos 1 por kd sobre t, menos 2kd sobre t, z a la menos 1. Y kd sobre t por z a la menos 2, pues kd sobre t por z a la menos 2. Pues, literalmente multipliqué los términos. Y lo que vamos a hacer a continuación es agrupar en potencias de z o factores comunes. Entonces, por ejemplo, los que primero tienen z a la 0, kp no está multiplicado por ningún z, z a la 0. Ahí está. Aquí es k y t también. Y kd sobre t. Todos estos por z a la 0. Y pues como z a la 0 es 1, pues no lo ponemos. Ahora, z a la menos 1. Tenemos aquí menos kp, z a la menos 1, menos kp. Y acá menos 2kd sobre t. Menos 2kd sobre t. ¿Ven? Entonces este término tiene z a la menos 1, este también. Aquí está, z a la menos 1 por menos 2kd sobre t menos kp. Y finalmente z a la menos 2. El único término que está acompañando a z a la menos 2 es kd sobre t. Este sumo está bien incómodo, pero bueno, ahí está. Muy bien, pues entonces ya esta es la versión discreta de nuestro controlador. Solo que así no la podemos implementar. La podemos analizar, pero no implementar. Para poder implementarla necesitamos la transformada z inversa. Z a la menos 1. Que no nos va a llevar a tiempo continuo, nos va a llevar a tiempo discreto. Es decir, no nos va a llevar a una función que depende del tiempo de t, sino de muestras que son tomadas en un tiempo constante. Muy bien, lo que vamos a hacer, entonces, aquí nada más indico que se aplica la transformada z inversa en esta ecuación de aquí. Lo que vamos a hacer es multiplicar o desarrollar estas fracciones. Entonces este 1 menos z a la menos 1 está dividiendo de este lado, pasa multiplicando. Aquí está u de z por 1 menos z a la menos 1. Y este e de z, aquí está dividiendo, pasa multiplicando. E de z que multiplica todo este término. Ajá, esa parte está fácil todavía. Y luego vean, voy a desarrollar estos productos. Entonces u de z por 1, u de z. U de z por menos z a la menos 1, u de z por z a la menos 1. ¿Sí? Multiplicación directa. Eso es igual a e de z que multiplica a este primer elemento, kp más k más kd sobre t, más e de z por z a la menos 1 que multiplica a menos 2 kd sobre t menos kp, más e de z que multiplica a z a la menos 2 por kd sobre t. ¿Sí? Un simple producto. Y entonces ahora sí podemos aplicar la transformada z inversa. La transformada z inversa de u de z es u de k. U de z por z a la menos 1. Este z a la menos 1 se convierte en un pequeño retraso en el tiempo. ¿En cuánto? Pues en una muestra. Entonces menos u de k menos 1. K es el índice que nos va a controlar las muestras. Muestra actual, muestra anterior, muestra 2 veces anterior. ¿Vale? Entonces e de z se convierte en e de k por ese coeficiente. Más e de z por z a la menos 1 es e de k menos 1 por este coeficiente. Más e de z por z a la menos 2, este es e de k menos 2 por este coeficiente. Entonces nos interesa, en el controlador nos interesa conocer la salida actual del controlador, que es lo que le tenemos que enviar a nuestro actuador para aplicarlo sobre la planta. Entonces despejamos solito u de k. De tal manera que nos quede esto, miren, u de k, que es la salida del controlador, es igual a la muestra del error actual. Esto e de k significa eso, por este coeficiente. Acuérdense que esto se va a convertir en un coeficiente
porque nuestras ganancias KP, KI, KD y el periodo de muestreo son valores constantes. Entonces esto se va a convertir en un simple número. Más E de K menos 1, o sea, la muestra que me di un muestreo anterior, la muestra anterior, por este otro coeficiente, más la muestra que me di 2 periodos de muestreo anterior, la muestra 2 veces anterior, por este coeficiente, más la salida anterior de nuestro mismo controlador. Esta de aquí es una ecuación en diferencias, que en realidad es muy sencilla. Muy sencilla. Vean, el coeficiente, por ejemplo, de esta es 1. Los coeficientes que acompañan al error actual, el error anterior y el error 2 veces anterior, pues son constantes que dependen de nuestras ganancias KP, KI, KD y del periodo de muestreo. El incluir aquí el periodo de muestreo nos da una ventaja respecto a otras versiones del controlador PID donde solo, por ejemplo, la integral lo que hacen es tomar el error anterior y sumarle el actual. O la derivada, solo toman el error actual, el error anterior, lo restan y lo dividen entre el periodo de muestreo. Ajá, lo que pasa es, no, de hecho solo los restan. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí no están considerando exactamente el periodo de muestreo. Y como ustedes pueden ver aquí, el periodo de muestreo afecta en los coeficientes que acompañan al error actual, el error anterior y el error 2 veces anterior. O sea, podemos decir que de alguna manera el periodo de muestreo es parte de la ganancia en la implementación digital. Entonces lo que vamos a tener que hacer es implementar esta ecuación. Chula ecuación, muy sencilla. En este video no voy a abordar cómo obtener las ganancias KP, KI y KD, ¿vale? Desgraciadamente. Hay varios métodos, unos más sofisticados que otros, pero eso es tema de otro video. Si ustedes lo que quieren es implementar el controlador PID, pues ya así de literalmente no necesito conocer perfectamente de dónde viene esa ecuación en diferencias, lo que me urge es programarlo, pues pueden saltarse a esta parte del video y a partir de aquí podemos trabajar. ¿Vale? No veo mucho problema en eso. En cuanto a que pues esto no ha cambiado, lo pueden encontrar en varios libros y van a encontrar el mismo desarrollo. Bien, yo tomo como ejemplo les digo, no es la única aproximación que existe. Por ejemplo, esta nos la reporta Microchip. Vean, nos dice aquí que este microcontrolador, o este grupo de microcontroladores, el 16F161X, tiene incluido en hardware un controlador PID. Ajá. Y nos explican literalmente cómo funciona. Y si se dan cuenta, pues llegamos a la misma ecuación. Vean. KP más KIT más KD sobre T menos KP menos 2KDT por Z a la menos 1 más KD sobre T por Z a la menos 2 entre 1 menos Z a la menos 1. Aquí ellos llaman C a la salida del controlador y E al error. ¿Vale? Entonces nos dice dónde va a quedar así. K1 vale esto, K2 vale esto, K3 vale esto. Y lo vamos a implementar como una ecuación en diferencias, que es lo mismo que estábamos hablando. La salida del controlador va a ser igual a la salida anterior del controlador más K1 por el error actual más la constante K2 por el error anterior más K3 por el error 2 veces anterior. Bueno, aquí hay que considerar que este microcontrolador lo tiene construido por hardware y nosotros lo vamos a aplicar por software, ¿verdad? O sea, lo vamos a programar, no solo lo vamos a activar y configurar. Muy bien. Nuestra ejecución va a ser relativamente lenta, no va a estar optimizada, por ejemplo, para operaciones de punto fijo, pero se puede hacer, se puede optimizar para operaciones de punto fijo, de tal manera que aunque sea por software, corra más rápido. Nosotros por facilidad lo vamos a hacer con flotantes. Es más lento, pero es más fácil de programar porque no hay muchas consideraciones. Muy bien. El ejemplo que voy a mostrarles lo voy a cargar sobre Arduino. Es muy sencillo, pero fácilmente lo pueden traducir a cualquier microcontrolador
O si tienen una buena forma de controlar el periodo de muestreo, incluso lo pueden hacer en la computadora, aunque tener una computadora para ejecutar un PID pues es mucho desperdicio. Dependiendo del proceso lo pueden ejecutar, si es muy lento, por ejemplo en un PIC 16F887. Si tiene más requisitos, en un 4550. Si pueden gastar todo lo que quieran, pues también lo pueden hacer en un Arduino Nano, en una Mega, en una Due. Hay que ver si la Due no tiene uno construido, pero bueno. Entonces vamos a ver, vean que tenemos la salida actual y la anterior. Y el error, tenemos el error actual, el error anterior y el error 2 veces anterior. Entonces, muy bien, vamos a ver. Bien, para Arduino, yo voy a utilizar una biblioteca que por cuestiones de mi conexión a internet no la voy a buscar aquí, pero la tengo instalada. Está en ejemplos. Que se llama Arduino Timer. ¿Dónde está? Aquí. Arduino Timer by Michael Contreras. Bueno, así la pueden encontrar aquí en el gestor de bibliotecas. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera. O sea, a ver, aquí no quiero que meta ruido la parte del timer, a pesar de que es necesario. Voy a explicarlo rápidamente. Vean. Dice timer blink micros. Parpadea el LED cada segundo utilizando la biblioteca del timer. Esto es del timer, no del PID, aunque van casi de la mano. Pero bueno, incluye su biblioteca. ¿Le puedo hacer suma a esto? Creo que ya es todo lo que tengo de suma. Configura una tarea con resolución de microsegundos y la llama timer. Aquí está, miren. Crea un timer con una tarea de resolución de microsegundos. Y esta es la tarea. Esta es la tarea que se va a ejecutar cada cierta cantidad de microsegundos. Acá, vean nuestra Arduino, lo que hace es, como quieren hacer que el LED parpadee con una frecuencia tal, lo que hacen es poner el LED que trae construido como salida, y aquí es donde configuran cada cuánto tiempo se va a llamar la función. Dicen, mira, llama la función ToggleLED cada millón de microsegundos, o sea, cada segundo. Nosotros no la queremos tan lenta, entonces cada 1000 micros igual a 1 milisegundo. Entonces aquí le vamos a poner que la llame cada 1000 microsegundos, o sea, cada milisegundo. Y en el loop lo que hace es tick the timer, ¿sí? Para que esté llamándolo. Ahí está. Nada de esto pertenece al PID, ¿vale? Ahorita vemos qué onda, por ejemplo, en PIC-C, si nos da tiempo. Pero entonces vamos a ver qué ocurre con esto. Estamos configurando un temporizador para que cada milisegundo se desborde y llame a esta función. Es aquí donde vamos a meter nuestro PID para que se ejecute una vez cada milisegundo. Ok, entonces vamos a empezar a incluir aquí nuestras variables. Vamos a necesitar una referencia, va a ser de tipo float reference float retroalimentación float con 3 elementos y lo vamos a inicializar en 0. Esto es para el error, como comentario. Entonces, E de 0 va a ser el error actual. E de 1 va a ser el error anterior. Y eso no es una E. E de 2 va a ser el error 2 veces anterior. Anterior, no sé. ¿Vale?
pues es un vector, acuérdense, así accedemos a los elementos de un vector. Lo inicializamos en 0 porque la primera vez que corre el PID, de hecho las primeras 2 veces que corra el PID, el valor del error anterior pues no existe porque vamos a tomar nuestra primera muestra. Entonces no puede tener una muestra anterior a la primera muestra. Pues la ponemos en 0, no pasa nada. Y ni qué decir del error 2 veces anterior, ¿verdad? Porque dices, bueno, es la primera vez que corro mi primer corrido, entonces ¿qué le pongo? Pues le ponemos 0. No pasa nada. Bien, y luego aquí float, nuestra salida, que tiene 2 elementos. Y le ponemos aquí igual su comentario. U de 0, eso no es un 0, es la salida actual. Y U de 1 es la salida anterior. Nuevamente la inicializamos en 0 porque pues la salida actual U de 0 se va a calcular ahorita. Pero la salida anterior para nuestra primer corrida pues no tiene un valor, ¿verdad? No existe. Entonces la definimos como 0. Van a ver que en la teoría pues esto está contemplado. Que dice cualquier valor para t menor que 0 es igual a 0. Punto. Entonces tenemos la referencia, tenemos la retroalimentación. Tenemos esto, faltan nuestras ganancias. Float, KP. KP, KI, KD. Y por supuesto nuestro periodo de muestreo. Entonces, por ejemplo, en KP le voy a poner 10. En KI le voy a poner 110 y en KD 0.8. ¿Sí? Muchas veces ganancias de este tipo tienden a estabilizar sistemas de primer orden, como por ejemplo velocidad o temperatura. La idea es que ustedes obtuvieran aquí las ganancias adecuadas obtenidas a través de un método de sintonización. Para optimizar la respuesta del controlador. Pero seguramente si es un sistema de primer orden lento, algo como esto, o ciertas proporciones, por ejemplo 100, 1100 y 8, algo así, van a tratar de mantener una respuesta adecuada. Aquí en el periodo de muestreo lo voy a definir 0.001. Aguas, vean, una cosa es definirlo aquí, cada milisegundo, y otra cosa es configurarlo acá, O sea, si yo cambio el periodo de muestreo, tengo que cambiarlo aquí para que se ejecute realmente cada ese tiempo y acá para que se recalculen las ganancias de la ecuación en diferencias. Bien, vamos a llamarlas así, miren. K1 la voy a poner mayúscula, K2 y K3. K1 acompaña el error actual, K2 el error anterior y K3 el error 2 veces anterior. En la ecuación en diferencias. Esta acá debe ser mayúscula. Ahí está, ¿vale? Muy bien. Estamos en Arduino, entonces esta es la primera parte que se ejecuta, ¿verdad? El setup es lo primero que se ejecuta. Entonces aquí vamos a calcular los coeficientes de nuestra ecuación en diferencias. Igual y ustedes pueden meterlos ya calculados y se ahorran este tiempo, ¿vale? También es válido. Aquí lo dejo nada más porque pues ustedes pueden cambiar estos valores o pueden hacer más complicado el programa y meter estos valores a través, por ejemplo, de la terminal serie o de Bluetooth o no sé, aquí depende de sus necesidades y de su imaginación. Pero insisto, también podrían mandar estos 3 coeficientes ya calculados. Es válido. Pero bueno, entonces aquí vamos a calcularlos, vamos a dejar que se haga todo en el programa.
Entonces, dice que K1 mayúscula es igual a KP más KI por T más KD sobre T. Y luego K2 es igual a menos 2, le voy a poner el punto 0 por costumbre, por KD sobre T menos KP. Menos 2KD sobre T menos KP. Y finalmente K3 es igual a KD sobre T. KD sobre T mayúscula. Ahí está. Entonces cuando empiece a correr nuestro programa, automáticamente va a calcular las constantes de la ecuación en diferencias. Va a empezar a correr el temporizador y entonces va a ejecutar esta parte del temporizador cuando llega a su límite de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es tener nuestra referencia. No sé, aquí le voy a poner una referencia de 67. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Aquí tenemos que tener en cuenta que esto podría ser temperatura, podría ser velocidad, podría ser presión, podría ser altura, puede ser muchas variables, ¿verdad? En la misma estructura de P y D puede ser válido para muchos procesos. Entonces, con esto es con lo que se van a tener que pelear ustedes, cómo meter la referencia y también incluso cómo llegar a la referencia. Aquí les estoy dejando una referencia fija. Ustedes, por ejemplo, podrían tener una referencia que va cambiando con el tiempo, un perfil de movimiento, por ejemplo. Pero entonces aquí no cambiamos la estructura del PID, cambiamos la estructura en la que se gestiona la referencia, ¿verdad? Incluso podría ser, por ejemplo, la lectura de un potenciómetro. A ver, vamos a cambiar esto por la lectura de un potenciómetro. Analog read, el pin 0. Espero que haga el casting automático a flotante, ¿vale? Si no, en todo caso, aquí faltaría un casting. Luego, la retroalimentación, vamos a suponer que es un sensor analógico, entonces vamos a medirlo a través de un analog read en el canal 1. ¿Sí? Entonces ahí está, referencia, dada quizá con un potenciómetro, y la retroalimentación que proviene de un sensor que nos da una señal analógica y que tiene, supongamos, la misma ganancia que tendría nuestro potenciómetro. Por ejemplo, si esto fuera temperatura, estaríamos metiendo la referencia con un potenciómetro y consideraríamos que si estamos utilizando como retroalimentación un LM35, tendríamos 1 grado centígrado por cada 10 milivolts, por ejemplo, ¿vale? A lo que voy es un 1 de esta señal equivale a un 1 de la señal de abajo. Son iguales en cuanto a ganancia. Muy bien, entonces tenemos ya nuestra referencia y nuestra retroalimentación. Ahora tenemos que calcular el error. Y decíamos, el error actual es igual a la referencia menos la retroalimentación. Listo. Después de que tenemos ya nuestra error, vamos a calcular el PID. Digital, por supuesto. Entonces, la salida es U de 0. Es igual a K1 por E de 0, E minúscula, más K2 por el error anterior, más K3 por el error 2 veces anterior, más la salida anterior del controlador. Listo. Ahí está, mira. Calculada nuestra ecuación en diferencias. La salida actual del controlador es igual a K1, que es el coeficiente de la ecuación, por el error actual,
más K2 por el error anterior, más K3 por el error 2 veces anterior, más la salida anterior del controlador. Ahora, la versión más simple del PID tiene un limitador en cuanto a salida. Voy a lo siguiente. Esta salida de control, ¿a dónde la voy a enviar? ¿A dónde? ¿A dónde la puedo enviar o cómo la puedo mandar? Por ejemplo, esta salida la puedo enviar a un PWM, ¿sí? En Arduino, por ejemplo, la versión por default, los PWM son de 8 bits, quiere decir que máximo reciben un número de 0 a 255. Entonces, si mi controlador, por ejemplo, me da como resultado un 800, no tiene como tal un significado directo el 800 en el PWM. Quizás signifique, pues manda lo máximo que puedes, porque que es 255, porque pues 800 no alcanzo. Ajá. Pero quizá esta salida del controlador la voy a enviar a un convertidor de analógico, digo de digital a analógico, con 12 bits de resolución. Quiere decir que recibe números de 0 a 4095, entonces ahí ese 800, pues sí lo puedo enviar porque cabe en rango. Pero por ejemplo, para ese convertidor, si me diera un 12000, pues tendría el mismo problema que con el PWM, porque un 12000 no está en el rango de trabajo. Entonces lo que hacemos es ajustar la señal de salida, y le vamos a poner aquí, a través de un limitador. Un truncador. Y vean, nada más. Si U de 0 es mayor que el máximo, imaginemos el PWM de 8 bits. Si es mayor a 255, pues entonces la dejamos en ese máximo. La estamos limitando. A ver, por aquí tengo lo representan así el limitador, quizá lo hayan visto en algún otro software. De tal manera que si el valor cae en este rango, pasa tal y como es. Pero por ejemplo, si el valor cae acá más arriba del rango, pues entonces dejo el valor más alto que tengo. Lo mismo, por ejemplo, para el más pequeño. Si me saliera en este caso un valor negativo, pues lo más lógico es dejarlo en el valor más pequeño que 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí está la parte superior. Ahora, si U de 0 es menor que 0, pues lo dejamos en 0. ¿Sí? Ahora vean. Esto, por ejemplo, esto es para el PWM de 8 bits, pero si esto fuera el convertidor de digital analógico, que tiene 12 bits, pues entonces aquí le cambiaríamos a 4095. ¿Verdad? Aquí y acá abajo también. Y ya, con eso estamos trabajando en la parte lineal, donde pase el valor tal y como es, que es esta zona de aquí. Lo pongo en rojo, es esta zona de aquí. Y si se supera el valor, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo dejamos en el valor mínimo o en el valor máximo. ¿Verdad? Bien, creo que están preparando ahí unas enchiladas. Espero que no se escuche muy fuerte. Que sí me voy a comer esas enchiladas, no crean que las voy a perdonar. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Aquí ya se limitó el valor de la salida al límite superior o al límite inferior. Ahora simplemente lo mandamos. Supongamos el PWM analog write. Según yo va el pin, supongamos el pin 3. Y le hacemos un casting entero. Ahí, ¿cómo son los casting? Creo que son así. A, U de 0. Vamos a checar porque si no ahorita me va a marcar error. Parece que no hay error. Ahora, hemos trabajado esto de que el error actual, el error anterior y el error 2 veces anterior y la salida anterior.
¿En qué momento toman ese valor? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Hacer los corrimientos por software. Entonces vean, U2, que es la salida 2 veces anterior, toma, después de haber hecho los cálculos, el valor de la salida una vez anterior. Y la salida anterior toma el valor de la salida, el error. El error 2 veces anterior toma el valor del error anterior. Y el error anterior toma el valor del error actual. De tal manera que cuando el PID vuelva a entrar, ahora este E1 tiene almacenado este valor. Y E2 tiene almacenado el valor que tenía este antes. Por cierto, vean, el orden sí importa, ¿eh? Si yo hago primero este corrimiento, voy a hacer un error porque voy a estar eliminando el valor de E1. Entonces primero movemos E2, le cargamos el valor de E1 y E1 el de E0. Lo mismo con la salida anterior. La salida anterior toma el valor de la salida actual. Y listo. En este caso, aguas, ¿no? Tengo que dejar este return true para que se vuelva a repetir constantemente aquí nuestro PID. Insisto, esto es por la biblioteca que estoy usando del temporizador de Arduino, no por otra cosa. Aquí hay que buscar un PWM que tenga una frecuencia mayor, de preferencia, a la que está trabajando nuestro PID. Aquí estoy poniendo la salida 3, no recuerdo exactamente, o bueno, depende de qué Arduino estén trabajando, pero usualmente tienen una salida como de 500 Hz. Eso estaría ligeramente mal, porque por una vez de actuación estaría corriendo 2 veces el PID. Y el PID diría, ya te mandé trabajar, pero no has hecho nada. Bueno, es algo que tenemos que explicar. La frecuencia del PWM debería ser mayor. La más cercana, sí, para un milisegundo. Algunos pines tienen una frecuencia como de 980 Hz, 990. Esa podría funcionar, pero de preferencia tiene que ser mayor. Esto en un PIC es más fácil de trabajar porque el PWM lo podemos configurar fácilmente en un amplio rango de frecuencias. Entonces, pues aquí está. Aquí está nuestro controlador. Según yo no nos falta nada. Vamos a repasarlo rápidamente. Esta parte es para gestionar el temporizador, que la tarea se repita cada cierto tiempo. Aquí ustedes pueden utilizar cualquiera que les sea útil. Declaramos nuestra referencia, la necesitamos. El punto suma se ejecuta aquí adentro de la tarjeta. La retroalimentación, el error, la salida, las constantes KP, KI y KD, el periodo de muestreo y las constantes K1, K2 y K3 de la ecuación en diferencias. Al inicio, en este caso en Arduino, calculamos esas constantes, se calculan solo una vez. Procuren no estarlas calculando cada ciclo porque eso nos roba tiempo. Entonces una sola vez. Si tienen que hacer un esquema en el que se tengan que recalcular o algo así, pues pónganlo en otra parte, pero que se haga una vez, no cada ciclo que corre el PID. Configuramos para que corra en este caso cada milisegundo. Y entonces cada milisegundo se llama la función que en este caso viene definida como toGoLeft. Con esto activamos el timer aquí en el loop. Y ya dentro de la función de interrupción del timer, calculamos obtenemos la referencia, la retroalimentación, calculamos el error, referencia menos retroalimentación, calculamos la ecuación en diferencias del PID. Vean, es una ecuación muy sencilla, ¿verdad? Ajustamos la señal si es necesario al rango de operación válido. Incluso podemos poner rangos positivos y negativos, por ejemplo, para el control de dirección de un motor con un puente H. Entonces, con eso no hay problema. Se puede hacer así a través de unos ifs. Y mandamos escribir la señal de control. Hacemos los corrimientos para hacer que el error 2 veces anterior tome el valor del error anterior y que el error anterior, para que cuando entre el siguiente ciclo tenga ese valor, tome el valor del error actual y que la salida anterior tome el valor de la salida actual. Insisto, cuando vuelva a entrar otra vez a esta interrupción, entonces estos valores
ya van a estar preparados. E1, E2 y O1. Esto en hardware lo haríamos con unos registros. Por ejemplo, en VHDL ponemos unos registros de corrimiento y cada periodo de muestreo hacemos el corrimiento y también es válido. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda para otro video. Nos queda para otro video ver, por ejemplo, cómo introducir diferentes tipos de referencias. Digas, quizá necesito que la referencia sea enviada desde un teléfono con un slide o un slider o con un botón o directamente el número. Y la retroalimentación con diferentes tipos de sensores, principalmente sensores digitales, pero simplemente es leer el sensor y ya. Bien fácil, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues espero que esto les sea útil. Por favor, vean cómo esto lo pueden hacer fácilmente en PIC. Esto se puede calcular. El timer se tiene que configurar, por supuesto. Y esta ecuación correría dentro de la interrupción de desborde del timer. Y excepto por los analog read, que allá es read ADC o ADC read, no recuerdo, pues todo lo demás es igual. Literalmente sería casi copiar y pegar de allá. Y bueno, también ¿no? Analog write, allá sería un set PWM y el número de PWM o algo por el estilo. Pero son cambios mínimos. Entonces vean cómo con un microcontrolador pues podemos programar un controlador PID muy sencillo y muy barato además, ¿verdad? Quizás si el proceso no tiene unos requisitos extraordinarios, supongamos no son servomotores para una máquina CNC, pues vean, está facilísimo. El microcontrolador lo puede hacer perfectamente. Y por eso es que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, controladores de temperatura muy baratos. Déjenme que responda Chrome. A ver, vamos a ponerle aquí. Controlador de temperatura. Vean, por ejemplo, aquí está de 929 pesos. Está de 495 y ejecutan un PID. ¿Sí? 500 pesos. Ejecutan un PID y corran con un microcontrolador. Vean, 300 pesos. Bueno, también es Mercado Libre. Pero vean, programable, 400 grados centígrados, 329 pesos. Considerando que ya contiene el algoritmo de PID, contiene la interfaz, contiene los circuitos para hacer la lectura, seguramente seguramente lee un termopar o una RTD. Pues realmente es un precio muy barato. 345. Porque pues el algoritmo es muy sencillo y con un microcontrolador perfectamente pueden gestionar todo esto, tanto la interfaz como el algoritmo de control, como la parte de digamos el setup para esto. No sé si tengan, algunos de estos tienen autosintonización. Pues ya vimos, es muy sencillo el PID. Videos posteriores vamos a ver otras aproximaciones que en sí lo que cambia es esto, los coeficientes, ¿sí? Dependen algunos de otras variables, más, menos, se suman, se restan. ¿Cuál es mejor? Pues no sé, cada uno tiene sus ventajas, desventajas, frecuencias en las que va a trabajar, ancho de banda, por decirlo así. Eso lo tendremos que investigar. Muy bien, pues vamos a poner aquí una diapositiva extra. ¿Qué onda con mi computadora? Que diga, muchas gracias por vernos. Y con esto nos despedimos. Espero que les sea útil. Y si tienen dudas, preguntas, no tarden en enviar la información para atenderlos a tiempo. Si quieren guía en el desarrollo de un proyecto, pues no siempre tenemos el tiempo para responder de forma inmediata, pero procuramos hacerlo lo más pronto posible. Bueno, pues chao.